Bienvenidos al curso de análisis vectorial y en esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar el tema de campos conservativos. Y vamos a dedicar varios videos al estudio de este tópico y de sus temas correlacionados. Entonces comenzamos planteándonos dos preguntas, ¿no? Supónganse ustedes que ustedes tienen un campo vectorial. En principio vamos a pedir una función definida de Rn en Rn, donde n es un parámetro perteneciente a los naturales. La pregunta que nos planteamos aquí es la siguiente: ¿existe alguna función, vamos a denotarla por f pequeña, alguna función f, pero en este caso ahora f va a estar definida de Rn en R, tal que su gradiente, el gradiente de esta función f pequeña, sea igual a la función vectorial, a la función f grande? Esa es una primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Y cómo es esta propiedad? En principio, esto será cierto, entre paréntesis, localmente. Quizás pedirlo de forma global sea un problema o sea mucho pedir. Entonces, esta identidad, porque acuérdense que las derivadas por lo general se calculan puntualmente alrededor de un punto, esta identidad será cierta localmente. Dada una f grande, ¿existirá alguna f pequeña que cumpla esto localmente? Esa es una primera pregunta. Y la otra pregunta o el otro problema que nos vamos a plantear y que al final van a resultar ser la misma cosa es la siguiente. Dada la misma función f grande de Rn en Rn, la pregunta es, al integrar, permítanme escribirlo así, al integrar f, y f no puede ser cualquier cosa, vamos a pedir que f sea una función continua. Al integrar f, es decir, calcular la integral de línea de este campo, este valor dependerá o depende del camino, o más que del camino, vamos a decirlo así, depende de la forma del camino, ¿ok? O de los extremos de la curva. Eso fue lo último que comentamos en los videos relativos a integrales de línea, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, en un video anterior habíamos hablado un poco acerca de qué ocurre, ¿no? Cuando uno evalúa la integral de línea de un campo vectorial. Entonces, bueno, este valor de esta integral depende de la forma del camino. Es importante, por ejemplo, habíamos dicho que de la parametrización no, pero por ejemplo, si yo tengo en el espacio un punto acá, P, y aquí tengo otro punto Q, el valor de la integral se verá afectado si yo sigo esta trayectoria, o si sigo esta, o si me voy derechito, por ejemplo. Eso afectará el valor de la integral. Bueno, estas dos preguntas que acabamos de plantearnos apuntan a una misma dirección, aunque no lo parezca. Y la respuesta a estas dos preguntas las tenemos o las vamos a enmarcar en el siguiente teorema. Un teorema que voy a comenzar su demostración en este video y que voy a terminarla seguramente en el próximo video. El teorema dice lo siguiente: sea una función f definida ni siquiera de Rn en Rn. Vamos a pedir que esté definida de A, aquí borré, ok, de A en Rn, ok, donde A es un subconjunto de Rn. Ya vamos a comentar cuáles van a ser las propiedades de este conjunto A, pero en principio vamos a pedir que sea un conjunto abierto, vamos a pedir que sea un conjunto con eso, por ejemplo. Más adelante, inclusive, podemos pedir convexidad. Más adelante vamos a justificar esto un poco más. Pero vamos a pedir que F sea de clase C2. De clase C2 no. Vamos a pedir que sea de clase CK con respecto al conjunto A. Vamos a pedir entonces de clase CK con respecto a A, donde K, entre paréntesis, obviamente es un valor natural también mayor o igual que 1. ¿Ok?
Entonces, vamos a tener la siguiente cadena de identidades o de equivalencia. La primera va a ser la siguiente. A, propiedad A. F es el campo gradiente, vamos a decirlo así, de una función f, de una función, vamos a llamarla f pequeña. F va a estar definida también de A, pero en R, ¿ok? De clase CK+1. Es decir, la primera propiedad es F es el campo gradiente, es el campo aquí gradiente. Esto es importante decirlo, gradiente de una función f pequeña. O sea, lo que estoy diciendo es, se cumple esta identidad, ¿no? Propiedad A, propiedad B, la integral de línea de f grande, ¿verdad? Con, entre paréntesis, con lambda, una aplicación definida de AB en R. Vamos a pedir que lambda sea una aplicación en Rn, perdón, en Rn, tal que lambda es regular. Ya sabemos qué significa que sea regular, es decir, que sea de clase C2, etc. Depende solamente de los extremos, ¿no? Que en este caso los extremos los vamos a denotar lambda de A y lambda de B. Y la tercera propiedad, espero que se visualice aquí chiquitico, no quiero borrar nada. Propiedad C, permítanme escribirla acá. Si lambda es cerrada, si lambda representa o describe a una curva C cerrada, vamos a pedir que la curva ahora sea cerrada, perdón, entonces, vamos a ponerlo por acá, la integral de línea del campo F va a ser igual a 0. ¿Qué nos dice el teorema? Que estas tres implicaciones o que estos tres enunciados son equivalentes. Si se cumple esto, entonces se cumple esto. Si se cumple esto, si se cumple B, se cumple C. Si se cumple C, se cumple A, y así. Todos ellos son equivalentes. Es decir, pedir que el campo, que f grande, sea el campo gradiente de una función f pequeña, es equivalente a pedir que su integral de línea no dependa sino solamente de los extremos y no dependa de la forma que tenga la curva, pero además, si la curva es cerrada, entonces la integral de línea vale 0, y pedir que esto valga 0 es equivalente a pedir esto de aquí arriba. Es equivalente a pedir que el campo sea, que f sea un campo gradiente. Vamos a demostrar todas estas implicaciones. Vamos a comenzar por las fáciles y, como les comenté, la última implicación la vamos a dejar para el otro video, cosa de que este video no sea tan largo. Entonces, el esquema aquí de la demostración de este teorema va a ser simplemente mirar esto. Vamos a demostrar que A implica sí y solamente si B, y vamos a demostrar que B es sí y solamente si C. Esa va a ser la idea del argumento de este teorema, y vamos a hacer entonces la parte sencilla, ¿no? Vamos a comenzar entonces con A implica B. Vamos a ver ahorita A implica B. Bueno, supongamos que es cierto A, supongamos entonces que yo tengo mi función f grande y f pequeña, tales que se cumple esta identidad que está acá. Y entonces ahora vamos a verificar o vamos a ver qué pasa con el valor de la integral de línea. Entonces, fíjense, esto por definición no es otra cosa que la integral desde A hasta B, ¿de qué cosa? De f de lambda de t por lambda prima de t de t. Eso es lo que tenemos. Pero como yo tengo esta identidad que está acá, esa es mi hipótesis, en este momento la uso. Esto no va a ser otra cosa que el gradiente de f pequeña evaluado en lambda de t por lambda prima de t de t. ¿Ok? Ahora ustedes expresan explícitamente quién es esto.
sea, esto no es otra cosa que la integral desde A hasta B suma, permítame escribirlo así, desde igual 1 hasta n de las derivadas parciales con respecto a la i-ésima coordenada de f evaluado en lambda de t por lambda prima de t, y aquí apretaditos todo el tiempo de t, ¿ok? Ahora bien, si ustedes ven esto, por regla de la cadena, esto que está aquí adentro, todo este factor que está aquí adentro, esto va a ser igual a la integral desde A hasta B de la derivada con respecto a dt. Esto es por regla de la cadena, insisto, f evaluado en lambda de t, ¿ok? Porque todo este factor, regla de la cadena, me implica esto, ¿ok? Y ya con esto estamos listos, porque aquí observen un momento que cuando yo pienso en f compuesta con lambda, f, espero que allí se vea, f compuesta con lambda es una función definida ahora del intervalo AB en R. O sea que nosotros acá, f compuesta con lambda es una función que está definida de R en R. Y esto es una integral de Riemann. O sea, esto es una integral de funciones de valores reales a valores reales. Entonces, ¿qué estoy obteniendo acá? Por el teorema fundamental del cálculo, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Esto va a ser igual a f evaluado en lambda de b menos f evaluado en lambda de a. ¿Ok? Y bueno, lo que estoy entonces concluyendo es que esta integral de línea depende de f pequeña evaluada en los extremos de la curva. Es decir, la proposición A o el enunciado A implica B, tal como lo queríamos hacer. Vamos a demostrar ahora que B implica C rápidamente. B implica C. ¿Ok? Veamos entonces que B implica C. Para demostrar que B implica C, entonces vamos a considerar C un camino de clases. Basta pedir que sea de clase C1. Un camino de clase C1. Vamos a escribirlo así, C1 definido en A. Es decir, yo voy a suponer que sea un camino y vamos a pedir inclusive no cualquier cosa, vamos a pedir que sea un camino cerrado. Cerrado de clase C1. Supónganse, yo tengo un camino, mi situación es esta, ¿no? Pónganse que yo tengo algo así como esto, una curva cerrada. Yo escojo cualquier punto en la curva, vamos a llamarlo P sub 0, y inclusive escojo dos puntos cualesquiera, P0 y P1. No importa dónde estén. La idea aquí es que mi curva C completa yo la voy a dividir en dos pedacitos. Uno lo voy a llamar lambda 1, el otro lo voy a llamar lambda 2. Lambda 1 va a venir, supónganse que vamos a hacerlo al revés, pues este es lambda 1 y este es lambda 2. Entonces, lambda 1 la recorro así, sigo caminando por acá y este sería lambda 2, ¿ok? Esa es mi situación, lambda 1 y lambda 2. Entonces, claro, la curva C va a venir dada por una ecuación lambda t que va a ser definida a trozos por lambda 1 y lambda 2. O sea, la curva C, sería, la llamé lambda 1, pero en realidad lambda 2 es la parametrización de C2, que es la curva. Y lambda 1 es la parametrización de C1, que es la curva. Y C no es otra cosa que C1 unido con C2. Y entonces ahora sí, lambda va a venir dada por lambda 1 y lambda 2 con T aquí perteneciente a un cierto intervalo. Pongámosle que A, C sub 0 y acá con T perteneciente a C sub 0, B, donde acuérdense que estoy pensando lambda como una aplicación que está definida. Lambda va a estar definida en un cierto intervalo AB en Rn, que es lo que me permite construir mi curva C. Entonces, bajo estas hipótesis se supone que estoy pidiendo que mi curva sea suave, que sea simple, que sea de clase C1 en este caso. Y bueno, lo importante aquí es lo siguiente, fíjense, como estoy dando un sentido de orientación, para que no tengamos problemas, vamos a poner aquí un signo menos.
este signo menos acá, y si ustedes quieren para hacer énfasis le voy a colocar el signo menos acá, lo que estoy diciendo es que si lambda 1 se mueve en un sentido, lambda 2 va a tener el sentido contrario a lambda 1, ¿ok? Menos lambda 2, entonces va a ser la curva recorrida en sentido contrario a lambda 1. Eso es lo que quiero destacar. Y entonces, acuérdense que estamos partiendo de que lambda 1, tal como estoy planteando la construcción, lambda 1 y lambda 2 tienen los mismos extremos. Y como tienen los mismos extremos, ¿verdad? Valen igual. O sea, la integral de lambda 1 de f de s va a ser igual al valor de lambda 2 de f de s. ¿Ok? Porque acuérdense que eso es lo que estoy utilizando como premisa. Recuerden qué es lo que decía B. B implica C. Vamos a suponer cierto B y vamos a demostrar C. Y B dice que si tú tienes dos curvas que tienen los mismos extremos, sus integrales de líneas van a valer lo mismo. Entonces, partiendo de esto, nosotros podemos decir lo siguiente. Luego, la integral sobre toda la curva C del campo F, que se representa simplemente como esto, va a ser igual a esto, escrito así, lambda 1 menos lambda 2 de f de s. Y esto va a ser igual entonces a, lo escribo aquí abajo, permítame escribirlo aquí abajo para que se vea mejor, lambda 1 de f de s menos la integral lambda 2 de f de s. Esto lo estoy haciendo por la propiedad aditiva que tienen las integrales de línea, la propiedad aditiva con respecto a los soportes de la curva. Y entonces, como ellas valen lo mismo, esto no va a ser otra cosa que igual a 0. ¿Qué estoy concluyendo? Estoy concluyendo entonces que el valor de la integral de línea va a ser igual a 0. Eso era lo que quería demostrar. Y con esto entonces voy cerrando los resultados de este video, y en el próximo continúo demostrando las equivalencias de estas proposiciones.